siguiendo en esa misma, es decir, la palabra paz, 3 letras, shalom, ¿qué tanto, ustedes usan creo esa expresión, qué tanto le podemos sacar al jugo? Van a ser 2 días hablando de la paz, pero trataré de no decirle lo mismo para no ser aburrido, pero sí ver la misma palabra desde las diversas perspectivas que nos permite este término, pero no solamente para meditar, sino para poder alcanzar el logro de la paz y de vivir el tema de la paz tal como de alguna manera el Señor nos está invitando a vivirlo. Por eso mismo quiero acercarme nuevamente a la Escritura y hablar de lo que ya San Pablo nos hablaba sobre el fruto de la paz. Otro fruto importante, un fruto global, pero que es esencial, que nos da el Espíritu. Cantaban hace un ratito, ¿verdad? Te alabo, te bendigo por el tema del Espíritu. Y entonces hemos de saber que una de las cosas que nos provee el Espíritu, una de estas cosas que nos provee el Espíritu es la paz. Y la paz no quiere decir que vamos a hacer, como decía anteriormente, conectando con el tema anterior, no es ausencia de problemas o a lo mejor no es estar tranquilitos. Algunas personas me ven y parece que la paz no es ser pasivo. O sea, mira qué tranquilito el padre, es como pacífico. No, yo soy tremendo, me muevo mucho, soy muy enérgico y firme, pero tengo paz. ¿Sí? La paz, nos dice San Pablo como fruto del Espíritu, es decir, la síntesis de todos los bienes en la Biblia será la paz. Con la mención de la paz se refiere la Sagrada Escritura a todo el bien humano y divino. Quiero a que me sigan con las lecturas de estos textos. San Pablo, después de que ha exhortado a los filipenses, concluye diciendo: y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Y oiga bien, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. Por lo demás, hermanos, alégrense. Sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. O sea, 3 textos que nos provee San Pablo y que de alguna manera, al hablarnos de esta realidad, sobre todo esto, vivan en paz y el amor de Dios y de la paz estará con ustedes. Si nosotros no somos agentes de paz, si nosotros no intentamos vivir en paz, no espere tener paz, no solamente en su casa, en su vida, en todo. Es importante. Como fruto de la paz, entonces, ¿de qué nos custodia la paz? ¿O sobre qué reina? Para dar una respuesta precisa, creo que es necesario subrayar lo que es contrario a la paz. Y óigame bien, no solamente es la guerra. En efecto, parece importante traducir el término paz en su acepción cotidiana de la vida de todos los días. Entonces, su contrario a lo que viene a ser, es decir, cuando traemos el tema de la paz a lo que viene a ser nuestra vida diaria, lo contrario en este sentido será el ansia, la inquietud, la angustia. Palabras claves en los tiempos actuales. Vivimos a veces muy ansiosos, no estamos tranquilos. Algunas personas usan de ahí la palabra, ansiolíticos. Algunos comienzan a tomar pastillas porque están demasiados eléctricos. Otros comienzan a fumar. Otros comienzan a tomar. ¿Por qué? Porque necesitan calmar las ansias. Esto está en todo momento. Hay una serie de elementos. Parece que no.
pero están presentes. Hay ciertas imágenes en la televisión de violencia. Está totalmente demostrado. Muchas mamás, para poderse calmar de los niños, eso se da en Chicago, yo me imagino que aquí no, pero algunas mamás, para estar tranquilas, le dan al niño la tableta o el teléfono para que se entretengan. No me digan que acá también se da. Ay, yo me voy a preocupar. Yo pensé que eso era en Chicago. Aquí también. Vaya por Dios. Es una cosa global, ¿eh? Bueno, sepan, o sea, se está descubierto, y muchos de estos jueguitos son en torno a violencia. Entonces van comenzando a comer un poco la mente y los niños están, después dicen, ay, yo no sé por qué el niño está así inquieto. Porque va entrando por la vista. Y el tema de la competencia, es decir, o ya a otros niveles, jóvenes que están metidos en la computación y están compitiendo a ver quién mata más o quién hace más cosas. Y después nos preguntamos hoy en día por qué. Imágenes en la ¿cómo se llama? En las novelas, que todo es un poco así, de volver a revolver, vuelvo a decir, la cabeza, con cosas que no edifican. Ahora bien, yo no le digo que usted no prenda la televisión, por favor, dediquen un tiempo, pero que esto no ocupe todo. Hay que ver, diría yo, con una cierta madurez, ¿sí? Después de eso, darse un tiempo para sentarse, dialogar. Yo a veces me gusta ir a ver algún show y entonces después hacemos una mesa redonda y nos podemos a dialogar, ver los pros, los contras, las imágenes, un montón de cosas. Generamos un tema de conversación. Vuelvo a decir, yo no le digo que usted pare encerrado en su casa, porque algunos piensan que hoy sí, ahora yo solamente me dedico a las cosas del Señor y para metido en la iglesia o en los puros grupos, y dice, no, porque ahora sí estoy más espiritual. Y no necesariamente, ¿sí? Porque antes yo bailaba y ahora no bailo. Y digo, a lo mejor será que usted bailó tanto que la cadera se le malogró y ya por eso, ¿sí? Reflexionábamos con un sacerdote y decía, sí, no, porque antes cuando yo estaba en el mundo tomaba, porque ahora eso es malo. Digo, no, usted no haga de un aperitivo, no haga cosas malas. El problema es que usted hizo cosas malas de eso y entonces ahora quiere, no. Yo realmente en este sentido creo que hay que aprovechar la vida, pero con mesura, con equilibrio. Amén. Decía Aristóteles, un gran pensador de la antigüedad, que la cosa está en el justo medio. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Amén. Sí, porque no podemos, no dice, no, porque ¿para qué le vamos a prender vela? Entonces usted ya no le prende vela. No, hágalo, pero con mesura. Amén. Es decir, tenemos que ir creciendo en eso. El tema del ansia, mucha persona ansiosa hoy en día. Y a eso es que el Señor nos invita. ¿De qué nos custodia la paz? Parece importante, por eso este término tan importante en nuestras vidas. Parece importante dar una respuesta precisa de qué nos está custodiando, es decir, lo contrario, es decir, el ansia, una de ellas, la inquietud, la angustia. Es decir, vamos pasando desde lo más externo a lo más interno. O sea, primero es una cosa externa, pero después cuando eso le vamos dando mayor cuerpo en nuestra vida, estamos inquietos. Y no se diga cuando entramos en un tema de angustia. Ya esto se puede volver un problema médico al punto que terminamos, hoy en día se habla mucho de la esquizofrenia o de los desórdenes, la bipolaridad, o sea, tiene mucho que ver, queridos hermanos, podemos llegar a evitar estos problemas. Lo primero, vuelvo a decir, es hacer uso adecuado en nuestra vida de todo aquello que nos rodea. Por eso, no por casualidad, había dicho el apóstol San Pablo antes de hablar de paz,
no se inquieten por cosa alguna. Por cosa alguna. Filipenses 4:6. No tenemos que inquietarnos. Lo que va a pasar, va a pasar. Y si pasa, antes bien, hay que ver lo bueno en lo malo. ¿Sí? Hay muchas cosas buenas que podemos aprender de las cosas malas. Decía mi mamá en ese tiempo, que a su vez citaba a mi abuelo, cuando hablaba de los muertos. Dice, no hay muerto malo. Te va a la funeraria, el hombre a lo mejor fue un violador, y tal. No, eso era bueno. ¿Sí? Nunca se habla malo. Y cuando me toca predicar en algunos funerales, no es que me pongo a hablar cosas malas, pero digo que a veces podemos aprender mucho de las cosas malas que hizo esta persona. ¿Por qué? Porque esas cosas malas nos enseñan a que no debemos seguir ese ejemplo. Amén. Si yo puedo aprender, igual veo algún difuntito que le dio un infarto fulminante, pero claro, paraba metido comiendo puerco, las arterias se le cerraron y le sobrevino un infarto fulminante. ¿Qué he aprendido? Que no debo comer de esa manera tanto puerco. Es riquísimo, pero no es saludable, ¿cierto? Entonces vamos a ir encontrando un equilibrio. Vuelvo a decir, por eso nos habla, es decir, cuando voy diciendo estas cosas, a lo mejor usted comienza a inquietarse. Uy, ¿y ahora cómo vamos a hacer nuestra vida? Que no se inquiete usted por ninguna cosa. El ansia, la inquietud, la angustia son sentimientos enormemente difundidos, por desgracia, y nunca pueden ser eliminados por completo en esta vida terrena. No pensemos, ni he venido hoy aquí a Nueva York, ni lo estoy diciendo para decir que he venido, es decir, si yo me digo que voy a eliminar la angustia, la inquietud, eso es una mentira. Porque hay muchas personas que son como falsos profetas, que van anunciando como que no, ya ahora vamos a hacer esto y se va a quitar. No, queridos hermanos, lo que sí tenemos que hacer es enfrentarlo. Cuando nosotros enfrentamos en esta realidad, si no voy a salir corriendo, pero sí voy a enfrentar es decir, cuando voy viviendo estos elementos o cuando se me presentan estos elementos, voy a hacer de tal manera que no van a influir de tal manera en mi vida que me van a hacer salir corriendo. Son sentimientos, y los sentimientos son 5: vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Sí? Son 5 y son de lo que es lo más externo. Es en lo que entra nuestro ser en contacto con la realidad. Pero lo que voy a hacer entonces es combatir esta realidad. ¿Las puedo quitar? No. Pensar quitar de alguna manera sería volverme ciego, es decir, aislarme del mundo. Y no me puedo aislar del mundo, porque yo soy un ciudadano del mundo. Dice Jesús en su oración: Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, en el sentido de la mundanidad que habla. Pero entonces Jesús está preocupado por eso, por cada uno de nosotros. Estos elementos terrenos son ampliamente difundidos, vuelvo a decir, y estos no los podemos desterrar de la vida terrena, pero sí los voy a afrontar. Por eso podemos definir en ese sentido la paz, antes que nada, como la actitud que nos defiende del ansia que reina, la paz que reina sobre el ansia que la domina. Y es obviamente un don de Dios, es un don del Espíritu, es la riqueza que el Espíritu vierte sobre aquellos que le acogen. Aunque sabemos que es casi imposible que el ansia desaparezca por completo de la vida cotidiana, la paz consigue sosegarla y mitigarla. Depende la actitud que tenga.
Y aquí, queridos hermanos y hermanas, vamos a aprender a cambiar de actitud frente a las cosas que se nos van presentando, entre otras, de la paz, como es el ansia, como es la ansia. En esta sociedad, sin duda, si queremos definirla de una manera más global, diremos que la paz es la sensación de estar en casa, de sentirse como en familia, en el ambiente en que se vive. Claro, tengo que revisar cómo está la casa. Algunas veces cuando he ido a una casa, dice la palabra de Dios, este será parte del tema del retiro, si deseen la paz a esa casa. Y si hay gente de paz, quedará ahí. Pero en fin, no me voy a adelantar. Una de las cosas, cuando yo entro, ¿verdad?, es que a veces veo casas que están en un desorden. Y yo digo, aquí está pasando algo. Cuando vuelvo a casa, fíjense cómo está la cosa. Al punto, bueno, sucede que hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están en desorden. Pero bueno, necesitamos hacer una revisión. La actitud que tengo que tener frente al ansia. Estar en casa con Dios, en Dios, el reposo en Dios es la única que aplaca la inquietud del corazón de la cual habla San Agustín. San Agustín dice en el libro de las Confesiones, nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Es esta una inquietud preciosa. Es decir, depende de la actitud. O la uso de manera buena o la uso de manera mala. Decían los antiguos pensadores que la suma de actos buenos nos conduce a la virtud y la suma de actos malos nos lleva al vicio. Hoy me propongo no hablar palabras malas. Hoy. No es como esas resoluciones que a veces hacemos a principio de año, ¿verdad? Y si este año voy a hacer, y después el año que sigue lo mismo. Me voy a proponer comer menos para bajar de peso. Y por ahí veo un cartel de una de un buen platillo y dice, ay, yo quiero esto. Mañana comienzo la dieta. Y al día siguiente veo otro platillo. Y usted dice, no, ¿cómo es posible? La vida es una, hay que disfrutarla. Mañana hago el cambio. Esa comida está buena. ¿Para qué? Es decir, depende de la actitud. La actitud, estar con Dios, en Dios es este reposo y esta inquietud, que es una cosa preciosa y que es fundamental para el hombre porque el hombre le mueve a la búsqueda de la verdad. Si voy a ser inquieto en saber buscar la verdad y aquello que me hace el bien. Si sé que tengo problemas para poder hablar, porque inmediatamente me sale algo que no es bueno, entonces voy a aprovechar en tener una vida diferente. Estar en casa es sentirse en casa. Estar en casa con los otros, a saber, cuando las relaciones están ordenadas, son constructivas y estamos con los otros como en propia casa. No estoy hablando del otro. Decía San Juan de la Cruz, en el mucho hablar abunda el pecado. En los monasterios, yo sé que aquí en Nueva York hay un monasterio carmelita, por lo menos en algunos que he visitado en Perú, hay un cartel en lo que ellas llaman el locutorio, es decir, donde las madres salen y uno los puede ver, monjas de clausura, y dice, en esta casa hablar de Dios o no hablar, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. ¿Hablar de Dios o no hablar? Porque cuando comenzamos a hablar del peinado que tiene la otra persona, ya usted comienza de pronto a entrar en un relajo y ahí se va desviando. Dice Santiago que por la lengua podemos nosotros obtener el infierno, la pérdida de la vida. Entonces, es importante la actitud que tengamos. Es decir, cuando estoy en casa,
en mis relaciones con otros, si están ordenadas o están desordenadas, si son constructivas. Tengo que ver, por último, de las cosas negativas que estoy pasando. Usted puede comentar algo que le está pasando que no le está ayudando. Por ejemplo, que come mucho o que fuma o lo que sea. Pero usted va a usar estas cosas para poder sacar el mejor bien. Vamos a tratar de construir una buena vida en nosotros, una buena relación. En mi relación con los demás. La paz es una actitud que define la casa, la familia, la parroquia, la sociedad, que hace superar los miedos y las desconfianzas recíprocas. Es importante en esto, queridos hermanos y hermanas. Queremos construir nuestra parroquia de manera buena, es decir, nuestra parroquia, cuando usted sale de la iglesia, sale comentando de las cosas bellas que usted vivió, de la liturgia, como si vio que hay un cambio que nos ayuda a vivir la liturgia, o a lo mejor sale criticando de los cambios que vio. La actitud. Porque hay personas, vuelvo a decir, que se dedican de pronto a criticar, porque es que no saben, esas personas, no sé si usted se ha tropezado con ellas, que en todo o todo lo tienen que ver mal. En todo tiene que haber un problema. Y eso nos tiene que hacer pensar qué es lo que está pasando. Estamos no solamente intranquilos, sino que tenemos que darnos cuenta, es decir, estas personas que de alguna manera en su hablar, vuelvo a decir, entonces tenemos que cambiar de actitud. La paz es una actitud que define la casa. Si usted viene, yo cuando a veces me pasa, personas que vienen así demasiado alborotadas, digo, aquí algo está pasando. Como dice el cantito, a veces se lo digo así, algo está sucediendo. Algo está sucediendo, ¿sí? Nos refleja el interior. Es también la jovialidad, es también como la jovialidad, es decir, es una virtud social. Vivir en paz y el amor de Dios y de la paz estará en ustedes. Escribe San Pablo haciéndose eco de lo que dijo Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz. Me he preguntado qué significa ser trabajador por la paz en la vida cotidiana, en las cosas de cada día. Me parece que quiere decir, antes que nada, ser o saber simplificar las cosas de la vida. Querido hermano, querida hermana, la cosa es muy simple. Siendo seminarista, o sea, esto se lo digo porque ya pasó por mí, pero siendo seminarista recuerdo, había vivido un momento tal vez que no era así como el más agradable. Yo había recibido una invitación para ir a estudiar a Roma y yo me sentía en las nubes. Mi formador, veo yo ahora que esto fue obra del Espíritu, decidió no recomendarme o no, es decir, me hizo un comentario que me tumbó, y entonces yo no hablé más del asunto. Pero esto me dañó. Y me llenó de mucha angustia, es decir, estaba muy, muy turbulento y iba a empezar la teología. Entonces decidí irme de retiro, una semana, un retiro de silencio. Después de recibir la segunda predicación, fui a hablar con el sacerdote. Me pasé 1 hora y media hablando. Terminó de hablar, me miró a los ojos y me dijo, no sé qué decir. Se paró y se fue. Me dejó peor. Entendí que a quien había tenido que ir a hablar era con el Señor. Cuando descubrí aquello, volví a Él y me dijo esta frase que marcó toda mi vida. Dice, el cristianismo hay que vivirlo con elegancia. Hay que ser elegantes en el vivir. Me marcó, digo, yo era muy jovencito y de alguna manera me hizo cambiar de actitud. Después he descubierto que estas dificultades, lo compartí ayer en el grupo en la comunidad de River, que en la ausencia podemos descubrir la presencia. Si yo hubiera ido a estudiar a Roma,
les aseguro que hoy en día no estuviera acá. Y si estuviera, ustedes estuvieran diciendo, ay Dios, ¿quién aguanta a este padre? Porque creo que me hubiera llenado de títulos, de soberbia, de relaciones, y eso no me hubiera hecho poder predicar con la verdad. Si les digo que he descubierto realmente en La Paz este don que viene del Espíritu, es porque antes pasó por mí y sabía que tenía que tener una actitud diferente. Y las pruebas, como haberme quitado las oportunidades, son las que me han permitido poder descubrir que Dios va haciendo algo en nuestra vida. Y que no puedo hablar de la paz si yo no soy un agente de paz. Si yo estuviera en conflicto en mi parroquia, metiendo lío a las personas, insultando, yo no podría hablar de paz. No puedo ser inconsistente en la vida. Y desde esa manera, por eso es la invitación a que tengamos una actitud diferente. La actitud, es decir, la paz es la actitud que define la casa. Vivir en paz. Y el Dios del amor vendrá a ustedes. Simplificar las cosas, simplificar la vida. Aprendí en esa frase de que hay que vivir con elegancia y no tenemos por qué complicarnos. Nos pasamos la vida deseando tener lo que otros tienen. Lo que es de otros, es de otros. Pero muchas veces por fijarme en el otro, no me fijo en lo que yo tengo. Yo no tengo muchas cosas, no tengo un título y alabo a los que lo tienen. Pero lo que sí sé que tengo es la compañía de mi buen Jesús que nunca me deja solo. Así que comience a fijarse en porque hay personas que de pronto tienen los ojos como los tienen y se los quieren cambiar de color. Y no se da cuenta que usted tiene unos ojos bonitos. O vuelvo a decir, muchas otras cosas. Así que vamos a comenzar a hacer un ejercicio ahora en la Cuaresma. Vaya al espejo y comience a contemplar con la Biblia en la mano. Y de Génesis, ¿no? Capítulo 1, y de pronto después de ver al espejo lea y dice, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Yo por eso siempre le alabo al Señor. Hay que comenzar a acercarnos a la vida con otra actitud. ¿Amén? Simplificar la vida. Ser personas simples. Y ser personas simples quiere decir que vamos a vivir con elegancia. Cuando hablo de ser personas simples, querido hermano, no quiero decir que tal como usted se levanta, vaya a salir. No, por favor. ¿Sí? Alístese, peínese, perfúmese, es decir, ¿no? Salga de esa manera. Simples, pero elegantes. ¿Amén? Dele un aplauso al Señor. Simplificar las cosas. Segundo, limar las aristas. Es decir, aquellas puntas que tenemos. No sé, usted le dicen arista como si tuviéramos púas, ¿verdad? No sé si le ha pasado, usted toca a una persona y porque son como espinas. Entonces, las espinas que tenemos hay que limarlas. Me imagino que en esto las mujeres tienen un poquito de práctica cuando se comienzan a limar las uñas. Entonces, un poco las asperezas que tiene, usted se las va a limar. ¿Amén? Porque hay personas que dicen, yo soy así, y a mí que me aguanten. No, a usted que lo aguante solamente su personalidad. Pero si tenemos que comenzar a cambiar y a limar las aristas, me parece que quiere decir, por último, mitigar los conflictos. No es necesario ser un gran político para trabajar en favor de la paz. Cada uno de nosotros puede trabajar a diario en la simplificación de las cosas. Cada uno de nosotros puede decir hacer la vida más simple, no complicada.
No necesitamos complicar. Esta sociedad nos comienza a complicar la vida. No sé si usted ha visto, pero cada vez aparecen ahí unos inventos para hacer el arroz. ¿Usted qué necesita? La pura cazuela. No, pero es que ahora sale de esta con esta otra olla y esta otra olla, y le van y le muestran que no, que el rinagüer y el no sé cuánto y tal y cual, y le va a salir el arroz mejor. Y otra persona me dice, sí, pero no a concón. Nos complican la vida cada día. Una serie de aparatos. Lo que usted hace es llenarse la alacena, no tiene espacio, sobre todo aquí, en este país, que las casas son chiquitas, ¿verdad? Entonces, simplificarnos la vida. Punto. Segundo, trabajar en los conflictos. Limar las aristas, mitigar los conflictos, los altercados. Si usted tiene algo con alguien, que no pase la noche sin haber pedido perdón. Amén. Si usted tiene algo con alguien, ay, pero él tuvo la culpa, a usted no le importe. Usted va a salir ganando. ¿Cuántas veces se nos presenta esta ocasión en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestra realidad civil? Como es natural, surge una pregunta: ¿los conflictos son siempre un mal? Casi se nos podría acusar de proyectar en una sociedad plana, sin diferencias de opinión, en una sociedad homogénea, hasta el punto de dejar de ser interesante. Por consiguiente, los conflictos son útiles. Aprendí en mi vida, porque conozco quienes igual, ¿cómo se llama? Los hicieron pastores y votan a todas las personas que no piensan como él o como ella. ¿Qué es lo que han conseguido? Que todo el mundo te diga que sí. Aprendí por mi director espiritual que hay que saber trabajar con los contrarios. Y que cuando hay personas que vienen con problemas, me van a ayudar. Porque sé apreciar. Es decir, las crisis son necesarias y son importantes y nos ayudan a poder crecer. Porque me permiten de alguna manera evaluar si es que realmente estoy en lo cierto o estoy equivocado. El problema es que queremos tener una sociedad homogénea. La unidad no es igualdad. Si todos fuéramos iguales, sería un desastre. Yo aquí aprendo de todos y cada uno de ustedes. Diversas culturas, diversas maneras de pensar. Hay algunos que serán, esta experiencia la he vivido de manera, en la arquidiócesis de Chicago, igual me conocen cuando digo con los sacerdotes que he trabajado. Trabajé con uno que era muy liberal, excelente sacerdote, pero muy liberal, de hacer huelga y toda esta historia. Y hasta donde estuve hace poco con un sacerdote conservador, misa en latín, ¿no? Todos estos elementos. Y con los dos he vivido grandes experiencias. Yo no estaba para comenzar a criticar con este padre, con el último que he vivido, hemos tenido muchas discusiones bonitas, descubriendo el valor que hay en los mayores, en esta forma de vivir la liturgia, y me ayudó a crecer a mí personalmente. Es decir, simplificando la vida, no entrando en conflictos, porque las crisis nos ayudan a crecer. Y esto hay que comenzar a transmitírselo a los jóvenes. Porque muchos jóvenes dicen, oh no, mamá, papá, tú ya estás viejo, tú perteneces a otra era. Ven aquí, yo también fui joven. Así que tú tienes que aprender mucho de mí. Con todo hemos de distinguir ciertamente entre dialécticas y verdaderos conflictos. Las dialécticas, es decir, las confrontaciones de ideas entre personas que tienden a la misma verdad, aunque la comprendan de manera diferente, son muy importantes. Constituyen la belleza de la vida porque nos cambian nuestro modo de ver las opiniones con el deseo de buscar la verdad. Y esto hace bien, aunque no sea siempre un bien.
decir, hay cosas que de pronto nos hacen entrar, pero me van a ayudar a ampliar. Los conflictos, en cambio, son un mal. Un querer el mal para el otro, en la medida en que luchamos para que el otro esté equivocado, para que mengüe, para que pierda y reciba un daño de ello. Por desgracia, es algo que sucede con excesiva frecuencia. En consecuencia, quien posea el don de la paz debe utilizarlo para resolver los conflictos. Queridos hermanos y hermanas, nuestra sociedad sería bastante distinta si cada uno de nosotros trabajara por la paz. ¿Por qué Dios quiere que demostremos paz? La paz es una cosa tan ajena a este mundo. Imagínese un mundo en el que las personas permitan que los demás terminen de hablar sin interrumpirlas. Las personas no tengan peleas acaloradas. Las diferencias sean resueltas con paciencia en lugar de puñetazos, de galletazos. Las personas muestren compasión por otras aunque no la merezcan. Otro sería el cuento. ¿Por qué en Romanos capítulo 12, verso 18, Pablo dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres? Él dijo esto porque Dios quiere que toda su creación esté en paz, y esto debe empezar por una persona a la vez. Los seguidores, arrepentidos y bautizados de Cristo, han recibido el don del Espíritu Santo ahora. Y ellos son los primeros de miles de millones que esperamos les sigan después. Si estamos en este lugar, lo cantamos, lo decimos, querido hermano, hermana, nosotros tenemos que trabajar de tal manera para que todo esto que estamos viviendo el día de hoy se haga realidad en nuestra vida. Amén. Si no sea un retiro más, una situación más que yo voy a vivir y de pronto se acaba. No, yo me voy a convertir en un embajador de la paz, en un trabajador de la paz. Por esto nos dice el Señor, aun todos aquellos que no están convertidos, el Espíritu Santo que nos ha traído el don de la paz, y aquellos que fueron los primeros, aunque no están muchos convertidos, sin lugar a dudas desean la paz. Aunque muchas personas hayan sido mal dirigidos, hasta con ideas peligrosas en algunas ocasiones, acerca de lo que es la paz y cómo obtenerla. El papel de todos y cada uno de nosotros, tuyo y mío, es demostrar. El papel del cristiano, el papel de una persona es demostrar la paz y mostrarle al mundo lo que es la verdadera paz, que es una satisfacción serena al estar tan cerca de Dios como sea posible, que demuestra otros frutos espirituales, incluyendo el amor, la paciencia, la amabilidad y la mansedumbre. El reino de Dios será uno de paz, y si vamos a ser parte de él debemos demostrar esta realidad. Cristo explicó explícitamente esto en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué Dios quiere que demostremos la paz? Dios quiere que seamos parte de la familia como hijos e hijas, y su familia debe ser pacífica. Eventualmente el mundo entero será parte de esta familia pacífica, pero ahora en medio del odio y el conflicto debe empezar con nosotros. Amén. Es decir, vamos a tomar la resolución de ser personas que trabajen no solamente en paz, sino por la paz, cambiando nuestro lenguaje. Amén. Me hubiera gustado decirle otra cosa. No hay problema. Es muy frecuente a veces decir a algunos sacerdotes, no, padre, ¿sabe qué? Que yo le tiré el plato al esposo y le rompí la cabeza, y dice, oh, no hay problema. No, sí hay problema. Usted le rompió la cabeza y además rompió la colección que tenía de platos. ¿Por qué quiere que mostremos la paz? Dios quiere que seamos parte de su familia. Un ejemplo de paz que debemos seguir, un gran ejemplo de cómo hacer la paz, lo encontramos en la historia de Abraham, cuyo nombre fue cambiado más tarde por Abraham y su sobrino Lot. Los dos estaban viajando juntos, pero sus posesiones fueron tan grandes que sus pastores empezaron a tener altercados y peleas por la tierra. Abraham vino a Lot y le dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda.
En vez de permitir que la ira se acrecentara y surgieran las acusaciones, Abraham enfrentó con calma la situación e hizo una sugerencia dejándole a Lot la opción. Su ejemplo muestra que hacer la paz puede requerir que sacrifiquemos la comodidad y nuestra preferencia personal, pero Dios bendijo los resultados de los esfuerzos de Abraham por la paz y lo registró como un ejemplo para nosotros. Esto es lo que estamos llamados a vivir. Podemos ser diferentes. Algo que debe aprender y que quisiera dejar en claro en este día: usted cuando cede, es decir, cuando usted da, usted no pierde. Cuando usted se deshace, usted no pierde, usted gana. Hay una mala información a pensar de que usted va a ser más débil. No, usted va a ser un hombre que en la generación futura se va a hablar mucho de usted. ¿Por qué? Porque supo dejar el momento y trabajó por la paz. Este es el fruto